Una vez realizado ya todo ese proceso, es decir, una vez que nosotros hemos realizado ya la validación de nuestro modelo de aprendizaje, eh, aparentemente parece que tenemos ya un modelo de aprendizaje que funciona. ¿Cuál es el problema? De alguna manera, este modelo de aprendizaje va a tener algunos parámetros. ¿Y qué es lo que nosotros debemos realizar? Tratar de optimizar cada uno de esos parámetros y, dependiendo cómo lo optimicemos, ver cuál es el mejor resultado que nosotros obtenemos en nuestro modelo de aprendizaje. Entonces, aquí, para la optimización paramétrica, nosotros en el momento que revisemos la documentación, si nos vamos a la página oficial, por ejemplo, de Scikit-Learn, aquí en la opción que dice la selección del modelo, inicialmente aquí tenemos lo que es la validación de nuestro modelo de aprendizaje, que eso ya lo mencionamos anteriormente, y lo podemos realizar mediante cross validation, es decir, mediante los k-faults. Luego de la validación de nuestro modelo, es lo que tenemos que hacer, una optimización paramétrica. Ahora, nosotros podemos realizar esta optimización paramétrica mediante una grilla de parámetros o mediante una búsqueda de parámetros. Si nosotros vamos revisando nuevamente cada una de estas opciones, podemos ir verificando exactamente qué parámetros nosotros podemos utilizar en cada una de estas opciones. Y podemos verificar que tenemos, bueno, tenemos algunas opciones. Aquí nos da, por ejemplo, qué es lo que nosotros debemos utilizar y cada uno de estos nosotros podemos irlo realizando manualmente, ¿no? Pero esto va a ser un poco eh, extenso, ¿sí? De pronto irlos probando uno por uno. Entonces, Scikit-Learn, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece tres enfoques. Entonces, uno de estos enfoques es la optimización manual, que es lo que les acabé de explicar. Es decir, yo puedo cada uno de esos parámetros realizarlo de manera manual. Otra es mediante una optimización por grilla y otra es una optimización por búsqueda aleatoria. Si nosotros vamos a realizar una búsqueda manual, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero, escoger el modelo que nosotros queremos ajustar. Y luego podemos realizar la búsqueda en la documentación de Scikit-Learn y luego identificar, ¿no?, los posibles ajustes que nosotros queremos realizar a nuestro modelo de aprendizaje y finalmente probar las combinaciones una por una y podemos ir iterando a través de listas. Esto mediante una búsqueda manual. Pero si nosotros queremos realizar una búsqueda por grilla, entonces aquí, ¿qué tenemos que realizar? Nosotros debemos definir una o varias métricas que queremos optimizar. Luego podemos identificar, sí, los posibles valores que pueden tener, ¿no?, los parámetros. Luego, nosotros debemos crear un diccionario de parámetros. Eh, para crear un diccionario de parámetros, esto se lo puede realizar fácilmente utilizando Python. Utilizamos lo que es cross validation y finalmente luego tranquilamente podemos, una vez realizado todo esto, dejar que nuestro modelo se entrene y nosotros tranquilamente irnos por un café. Por ejemplo, si utilizamos la búsqueda por grillas, y nosotros queremos optimizar lo que es las máquinas de búsqueda vectorial, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Por ejemplo, aquí nosotros podemos verificar que eh, aquí nosotros tenemos dos parámetros, tenemos el parámetro de C y aquí nosotros vamos a realizar esto con el valor de 1, con el valor de 10 y con el valor de 100. Y el kernel que nosotros vamos a utilizar son dos kernel, el uno que es el lineal y el otro que es el RBF. Pero si nosotros queremos utilizar otro parámetro más, es decir, aquí nosotros estamos utilizando solo dos parámetros, pero si nosotros queremos utilizar tres parámetros, ¿qué es lo que hago? Hago otro ingreso, ¿no? Es decir, ahora el valor de C va a ser igual a 1,
va a ser igual el valor de 10. Vamos a hacer las pruebas con el valor de 100 y vamos a hacer las pruebas con el valor de 1000 y vamos a tener un parámetro extra que va a ser gamma. Y aquí lo vamos a hacer la prueba con dos valores y finalmente el kernel lo vamos a hacer simplemente con el RBF. Luego tenemos la búsqueda aleatorizada. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que realizar? Primero, igual definir una o varias métricas que queremos optimizar, identificar, por ejemplo, los rangos de los valores que nosotros podemos tomar ciertos parámetros, crear un diccionario de valores. De la misma manera, utilizamos lo que es cross validation y finalmente entrenar el modelo y tranquilamente podemos irnos por un café. Tenemos aquí un ejemplo de la búsqueda aleatorizada, a diferencia de la otra, es que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el valor de 100, ese valor va a ser un valor exponencial y va a tomar un valor de 0 a 100, es decir, aleatoriamente va a tomar un valor entre 0 y 100. Lo mismo el valor de gamma entre 0 y 1, vamos a utilizar un kernel, el RBF y el lineal, y el class weight que va a ser el balance o no, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo con los valores que aleatoriamente nosotros podemos utilizar. Ahora, cuando nosotros utilizamos el grid search o cuando nosotros utilizamos una búsqueda aleatorizada. Si nosotros queremos eh, un estudio a fondo, ¿sí? Y tenemos todos los recursos necesarios, nosotros podemos utilizar lo que es grid search. Pero si nosotros tenemos, digamos, tenemos poco tiempo, tenemos eh, un equipo con poco poder de procesamiento, entonces podemos utilizar lo que es una búsqueda aleatorizada. Bien, entonces para la parte práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el Random Size Search Cross Validation. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a importar pandas, importamos todo lo que es de scikit-learn, importamos lo que es de Random Size Search Cross Validation. El método ensambler que nosotros vamos a utilizar va a ser Random Forest, que bueno, está basado en árboles de decisión, y el dataset que vamos a utilizar es el de felicidad. Ahora, ¿cuáles son las variables de entrada que nosotros vamos a utilizar? Entonces, si nosotros abrimos nuestro dataset, nosotros tenemos aquí todas nuestras variables, pero las que nosotros vamos a eliminar, por ejemplo, de todas estas variables va a ser country y también va a ser rank y también el score. Esto a nivel de las columnas, entonces vamos a tener todas las variables de entrada menos de estas variables y finalmente como la variable de salida o la clase predictiva que vamos a tener va a ser el score. Vamos a definir nuestro regresor va a ser el random forest, pero no lo vamos a definir todavía sin ningún parámetro. Los parámetros lo vamos a definir mediante ¿qué? Mediante el random size cross validation, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a optimizar, es decir, realizar nuestra optimización paramétrica. Ahora, aquí vamos a generar ya lo que son nuestros parámetros y vamos a tener dentro de estos parámetros vamos a tener el número de estimadores. Entonces, dentro del número de los estimadores, nosotros vamos a tener un rango de 4 a 16. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos, es decir, cuántos árboles nosotros vamos a tener en mi bosque aleatorio. Es decir, yo puedo escoger entre un valor de 4 y 15. El criterio va a ser entre el square error o el absolute error. Entonces, aquí, de la misma manera, aleatoriamente va a realizar una comparativa y va a escoger entre el cuál de los dos es el mejor. Luego, finalmente, escogemos también el rango
el max depth que va a ser, vamos a tener un rango de 2 a 11, es decir, va a escoger un valor entre 2 y 10. Y como estamos utilizando lo que son eh, árboles, sí, de decisión, entonces esto vendría a ser qué tan profundo va a ser nuestro árbol. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Declaramos nuestro random site cross validation y ¿qué parámetros ingresamos? Ingresamos nuestro regresor. Entonces, ingresamos nuestro regresor, luego ingresamos nuestros parámetros, luego ingresamos el número de interacciones y este número de interacciones, ¿qué va a ser? Por ejemplo, si yo escojo el valor de 5. Recuerden que tenemos entre 4 y 16, aleatoriamente voy a escoger un valor. Por ejemplo, si escojo el valor de 5, escojo el absolute error y escojo, por ejemplo, una profundidad del árbol de 3. Eso va a ser una interacción, ¿sí? Entonces vamos a utilizar 20 iteraciones y vamos a utilizar lo que es cross validation, es decir, vamos a utilizar 6 pliegues, es decir, un pliegue, el primer pliegue, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, 2 para lo que es entrenamiento y uno para prueba. Y finalmente el score que nosotros vamos a utilizar es el net mean absolute error, ¿sí? Entonces, una vez realizado todas ya las configuraciones, si nosotros ejecutamos, a ver, primeramente para poder verificar si el- la predicción de nuestro modelo, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos a abrir nuestro dataset y aquí nosotros vamos a escoger un valor de, sí, de- para nosotros poder verificar la predicción. Por ejemplo, este va a ser el valor que en este caso va a ser la fila 0, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, en la observación, si esta va a ser una observación, en la observación 13, si yo mando a realizar la predicción, me debe salir un número similar, ¿sí? Es decir, un número similar a esto. Entonces vamos a realizar eso. Entonces, en la predicción, ¿sí? En la predicción yo voy a escoger si me haga la predicción sobre la observación 13. Con esos parámetros me va a escoger el mejor valor. Sí, es decir, de las 20 iteraciones, se me ocurre, por ejemplo, el mejor valor me dio en la iteración 6. Entonces vamos a verificar eso y también vamos a visualizar los parámetros y cuáles son los mejores parámetros que me eligió utilizando Random Sales Cross Validation. Entonces vamos a verificar. Si nosotros ejecutamos, entonces aquí nosotros podemos verificar que el criterio de selección, cuál fue el azul error, la profundidad, en este caso del árbol, miren, fue 5, y en qué número de estimadores fue con el número 8. Tenemos también la visualización, tenemos el número de estimadores de 8, lo que, bueno, acabamos de verificar, el, la profundidad de nuestro árbol fue 5 y el criterio de selección fue esta, ¿no? El absolute error. Y en la observación 13, el valor, por ejemplo, que me da es una predicción de 7,004. Si nosotros vamos a verificar, miren, sí es un valor similar que me da. Entonces, voy a escoger ahora el valor si de la observación sería 0. Y vamos a verificar de la misma manera, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 7,53, me debería dar un valor algo similar. Entonces, si yo aquí hago con la observación, sí, con la observación 0, esto nuevamente lo ejecutamos. Miren, tenemos, bueno, total número de estimadores, aquí me toca un valor de 8, bueno,
también me visualiza el criterio de selección. Y miren, el valor que me da la predicción es de 7.5062. Si nosotros vamos acá, miren, es 7 miren, es un valor aproximado. Entonces, con eso nosotros podemos verificar que sí, que en nuestro modelo sí nos está dando valores aproximados.